Julia Carabias. Es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde además cursó la maestría en Ciencias y actualmente trabaja como profesora e investigadora. Ha tenido diversos cargos públicos, destacando el haber sido presidenta del Instituto Nacional de Ecología y primer secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Es considerada una de las especialistas con mayor reconocimiento nacional e internacional en temas de medio ambiente y sustentabilidad, merecedora de diversos premios como el Paul Getty, el Internacional Cosmos, el Campeones de la Tierra 2005, el Héroes de la Conservación 2006 y recientemente haber sido invitada al Nobel Laureate Symposium on Global Sustainability 2011. Ha escrito y colaborado en gran número de publicaciones científicas y en más de 80 libros, y es columnista del diario Reforma. Actualmente es integrante de Natura y Ecosistemas Mexicanos y dirige un programa de investigación-desarrollo en la Selva Lacandona. En la emisión de hoy, el doctor Carlos Ramírez Martínez entrevistará a Julia Carabias sobre el tema, el estado actual y perspectivas de la agenda ambiental en México. Bienvenidos a Cambiar México TV, un espacio de reflexión universitaria en donde analizamos los grandes problemas nacionales para construir estrategias que permitan la construcción de un nuevo proyecto de nación. En esta ocasión, nos acompaña la maestra Julia Carabias, una mujer excepcional que es reconocida a nivel nacional e internacional como una autoridad en materia de medio ambiente y sustentabilidad. Maestra Carabias, muchas gracias por aceptar esta charla con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Es realmente un gusto poder estar en la Universidad Autónoma de Nuevo León para poder tener esta charla por estos medios con nuestro público. Pues el tema de hoy que vamos a abordar es un tema de primordial importancia: el estado actual y perspectivas de la agenda ambiental en México. A 20 años de la celebración de la Cumbre de Río y a solamente 3 de celebrarse una nueva versión 20 años después, que conocemos hoy como Río más 20, ¿cómo observas la coyuntura global en materia de sustentabilidad ambiental? Bueno, yo creo que es un momento de reflexión muy importante y yo celebro mucho que ustedes aborden estos temas. Porque, por un lado, tenemos que reconocer que estamos viviendo en un planeta en donde tenemos una crisis social, una crisis económica y una crisis ambiental muy aguda. Nunca antes había habido tanta prosperidad, pero tampoco nunca antes habíamos tenido un planeta en tal situación de deterioro, de estrés, porque el factor principal ha sido que la humanidad, con sus formas de producción, sus formas de consumo, los estilos de vida y las tendencias demográficas están teniendo una interferencia en los sistemas biofísicos del planeta. Y esto nos está poniendo en una situación de reflexión a nivel global que nos obliga, por un lado, a refrendar el paradigma que se planteó desde 1992 en la Cumbre del Río, que era el paradigma del desarrollo sustentable. Eso fue aceptado por los países, fue aceptado por todas las instancias globales y está planteado como aquel desarrollo que permita la mejoría de las condiciones de vida de la población, pero sin afectar el medio ambiente, con la finalidad de evitar que las siguientes generaciones tengan un problema y al contrario tengan las mismas posibilidades que tuvimos nosotros de nuestro desarrollo. Pero lamentablemente no hemos podido concretar ese desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable está en algunos esbozos, en algunas áreas, en algunos países, en algunas regiones. Unos temas han avanzado un poco más que otros, pero no podemos decir que hayamos logrado realmente esta interacción entre los elementos sociales, ambientales y económicos indispensables para cambiar un modelo de desarrollo. Es por eso que en estos momentos que se abre la opción nuevamente de la reflexión a nivel global, en donde se espera nuevamente que los jefes de Estado, ojalá y vayan los mismos que estuvieron en la Cumbre de Río hace 20 años, pueda haber un refrendo de estos principios del desarrollo sustentable, pero sobre todo pueda haber una concreción de acciones de cómo hacerlo. Yo creo que ese es el momento en el que estamos ahora construyendo ese proceso. Faltan 3 meses para que ocurra Río y este tipo de debates que ustedes han organizado en la universidad, otro tipo de foros que se han organizado en México y a nivel global, están construyendo este ambiente
para poder llegar, espero, a Río +20 con un buen espíritu, con ánimo de poder dar decisiones concretas a dar un cambio sustantivo para el desarrollo sustentable. ¿Cuál es la expectativa que los ciudadanos del mundo debemos de tener sobre la realización del cumbre de Río +20? Es decir, ¿qué acuerdos internacionales deben lograrse en esta reunión tan importante? Yo veo difícil tener acuerdos muy puntuales como se tuvieron en la cumbre de Río en 1992, que fundamentalmente logramos allí esa firma de intención, porque después hubo que ratificarla país por país, del convenio de diversidad biológica, del marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la Declaración de Río, la Agenda 21, que fueron una aportación que no vamos a poder repetir de ese nivel de importancia. Eso marcó el parteaguas hacia el desarrollo sustentable. Creo que el momento es el momento de las acciones, pero esas acciones tienen que tener orientaciones concretas. Estamos acostumbrados a ver una gran cantidad de acciones que a nombre del desarrollo sustentable o a nombre del medio ambiente son acciones que en realidad no aportan nada en ese tránsito. Creo que lo importante ahorita es poder concretar un conjunto de procesos que queden muy claros, que al terminar Río sepamos los países y los sectores que operan en cada país, la iniciativa privada, el sector gubernamental, la sociedad en su conjunto, la academia, para dónde tenemos que jalar. Y yo creo que hay en tres grandes apartados que tenemos que hacer los análisis. Por un lado es indispensable el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad, todos sus sectores, particularmente énfasis tenemos que poner en el tema de la equidad de género y de las oportunidades para los jóvenes. Estamos en un mundo en donde fundamentalmente es un mundo de jóvenes. Este bono demográfico va a tener en unos años una enorme demanda, más todos los habitantes que se van a acumular. Se espera que para el 2040 seamos 9.000 millones de habitantes en el planeta, cuando ahorita somos 7.000 millones, pero que además una buena parte de esa población, en la medida que está el crecimiento económico, va a estar demandando más porque va a ingresar a la clase media. Y podemos tener una demanda del consumo del planeta que el planeta no da. El planeta tiene límites en términos del agua, en términos de la biodiversidad, del suelo, de la atmósfera, de los océanos, y tenemos que saber, conocer, entender cuáles son esos límites y dentro de esos márgenes poder establecer el desarrollo. Creo que la cumbre de Río, poder dar claramente estas opciones de cuáles son los procesos de fortalecimiento de la sociedad, como decíamos, las mujeres, los jóvenes, empleos que estén orientados hacia los empleos en temas llamados verdes, nuevos negocios que estén atendiendo los temas del desarrollo sustentable y que estos elementos estén cubiertos claramente con la educación universal para toda la población a nivel primaria, en la secundaria, en los estudios posteriores, una capacitación con estas visiones. El otro gran tema es indispensable poder fusionar el tema del desarrollo sustentable a la economía. Hemos tenido un divorcio, la economía se considera la economía y el margen es el medio ambiente y lo social. La necesidad de empatar en las lógicas, en las políticas económicas, en las políticas macroeconómicas y microeconómicas, la sustentabilidad ambiental es una urgencia. Es a lo que se le ha llamado la economía verde. Tenemos que tener cuidado que Río no se convierta en la cumbre de la economía verde, porque entonces vamos a ir a otro extremo en donde lo social y lo ambiental no estén también en el mismo nivel junto con la economía. Y un tercer elemento es que tenemos que fortalecer nuestras formas de gobierno. Los gobiernos tienen que ser incluyentes, participativos, democráticos, pero que estén gestando políticas transversales. ¿Qué quiere decir eso? Estamos acostumbrados a que las políticas son sectoriales. El tema de la alimentación es atendido por una institución, el tema de la energía por otra institución,
otros temas que se les llama ambientales por otra institución, pero no se está entendiendo esta conexión, estos nexos, estas sinergias que pueden darse cuando entendemos un proceso, como es la seguridad alimentaria. No vamos a resolver la seguridad alimentaria teniendo mayor productividad y rendimiento en las parcelas. Eso se necesita, pero no es solamente eso. Tiene que ver con todo el resto de los componentes del uso de la energía, del agua, de la distribución, del consumo, y esto es un paquete que tiene que ser entendido de manera global. Creo que ese avance en poder lograr concretar acciones en el fortalecimiento de la sociedad, en la gobernanza y en la economía, habiendo metido como un eje central el tema ambiental vinculado con lo social, nos va a permitir tener avances en algo que todavía no ha sido capaz el mundo de concretar. ¿Y hay condiciones para que esto se dé? Es decir, lo deseable es que efectivamente esos acuerdos logren vincular lo social, lo político, lo económico y se marque, digamos, una agenda mundial que nos haga transitar más rápidamente hacia la sustentabilidad. ¿Pero hay condiciones realmente para que eso suceda? ¿No, el neoliberalismo no está ganándole la partida a la propuesta de sustentabilidad? Yo creo que el neoliberalismo es incompatible con el desarrollo sustentable. Esto está implicando un conjunto de principios que no son compatibles con los principios básicos de la equidad, la justicia social y el acotamiento en la naturaleza. Yo veo un escenario muy difícil, pero también veo un escenario en donde no es lo mismo el nivel en que se encuentra el conocimiento, la tecnología, la comunicación, la sensibilización de la sociedad a los temas, la sensibilización de muchos políticos, gobiernos, parlamentos. Cada vez más tenemos un involucramiento de sectores y de instituciones que se van sumando a este tema del desarrollo sustentable. Por eso la manera en que llegamos a Río, llegamos con muchísimo entusiasmo y salimos con cosas. A Río estamos llegando con más capacidades y con menos entusiasmo. No sé qué va a salir, pero lo que sí tengo muy claro es que si no es capaz la humanidad de ponerse de acuerdo, si no son capaces los jefes de Estado de darse cuenta de la magnitud del problema que tenemos, si no son capaces de darse cuenta que actuar cuesta, pero no actuar cuesta mucho más, entonces vamos a tener que aprender como humanidad por la vía de las catástrofes. Entonces más vale prevenir. Yo creo que ese es un sentir que se empieza a gestar y espero que sea el que impere en Río y darnos unas oportunidades a que pronto se vayan concretando cosas. Me preguntabas hace un momento, cosas concretas que tienen que salir de Río. Una, por ejemplo, tiene que ser el que definamos la necesidad de tener un nuevo conjunto de objetivos del desarrollo sustentable, que tenga metas, no sale de Río esas metas, pero que se dé un tiempo corto para poder definir cuáles son esas nuevas metas hacia el desarrollo sustentable, que cuando acaben las metas del milenio, que es el 2015, entremos en una nueva batería de compromisos mundiales en el desarrollo sustentable, que podamos medirlo. Esto implica que constantemente va a haber una permanencia con indicadores muy claros que el mundo pueda ponerse de acuerdo y que en eso la academia, las universidades, la ciencia tiene que aportar indicadores muy concretos de cómo medir el avance hacia el desarrollo sustentable y que seamos capaces de movernos en caso de que no los estemos cumpliendo. Que existan estructuras de gobiernos, no solamente locales, sino en este caso global, en Naciones Unidas, como un Consejo de Desarrollo Sustentable. Esas son aportaciones muy concretas que podrían salir de Río, que nos empujen, nos aceleren el tránsito hacia el desarrollo sustentable. Ahora, la sociedad en todo esto me parece que debe jugar un proceso de catalizador. Es decir, algunos de los procesos que
se propondrán en Río será tarea de los gobiernos directamente, pero creo que la ciudadanía debe formar parte de un catalizador que apresure esos procesos. Es decir, medir es importante, pero dar difusión a esa medición es también importante para poder difundir, digamos, hacer partícipe a la sociedad de esa realidad que estamos viendo. Porque a veces pareciera que la sociedad se mantiene al margen de esa realidad, ¿no? Que a quien nos preocupa es a los que trabajamos en ese tema, a algunos políticos, ¿no? Pero que todavía no es un tema que todavía haya permeado, digamos, en las grandes masas, o está mal esa apreciación. Yo creo que tienes toda la razón. Más aún, me parece que el problema que los jefes de Estado tienen en muchas condiciones, los responsables de las instituciones, los propios parlamentarios, están con tiempos muy cortos. Entonces las visiones son cortoplacistas, los procesos de planeación no pasan más allá, en caso de nuestro país, de los 6 años por el cambio de gobierno. Y el desarrollo sustentable no puede ser una visión de corto plazo, tiene que ser una planeación de largo plazo. Todo el tiempo estamos hablando de lo que nos va a pasar en el 2030, en el 2020, en el 2040, y las acciones o se toman ahorita o las repercusiones se van a trasladar para allá. Por eso los procesos de continuidad los dan las sociedades. Una sociedad bien informada, una sociedad activa, participando, una sociedad fortalecida, tiene las posibilidades de darle continuidad a estos grandes planteamientos. Y me parece que en ese sentido el papel de la sociedad es un papel absolutamente sustantivo en el concurso del desarrollo sustentable. Ahora bien, en México, ¿cómo andamos? ¿Estamos realmente transitando hacia la sustentabilidad o estamos viendo una crisis en ese sentido? Es una pregunta muy difícil porque al no tener nuestros indicadores, claro, ¿cómo vamos a poder decir, claro, salimos de aquí cuando hicimos estos planteamientos y estamos hasta acá? Quizás algunos elementos nos pueden ayudar a decir, pues, por dónde vamos. Y comparo nuevamente con lo que pasó hace 20 años, cuando la cumbre de Río empezábamos a tener un inicio de políticas ambientales. En ese momento es cuando se crea dentro de la Sedesol el Instituto Nacional de Ecología, la Procuraduría de Protección al Ambiente, y hoy tenemos una institución mucho más integradora que ha logrado combinar temas de la producción vinculada a los recursos naturales con el tema del medio ambiente. Lamentablemente, en este tránsito de estos 20 años ha habido cambios y uno de los sectores que estaba dentro de este sector ambiental era la pesca y se perdió, lamentablemente, porque la sustentabilidad de este sector ha perdido también visión. Pero en ese sentido, yo podría decir, hemos construido instituciones, hemos reformado leyes. La Ley General del Equilibrio Ecológico ha sido fuertemente reformada en muchas ocasiones, es una ley robusta, es una buena ley, y además se han creado y promulgado otras leyes como la Ley de Vida Silvestre. En estos momentos está en debate la Ley de Cambio Climático. El marco normativo está bien. Ha habido avances importantes en materia de participación social, muy importantes. En materia de la academia se ha consolidado muchísimo instituciones como la propia Universidad Autónoma de Nuevo León, esta Secretaría de Desarrollo Sustentable está gestando procesos muy importantes de integración, de entendimiento de los procesos, pero estamos lejos del desarrollo sustentable. Sin embargo, del 92 a la fecha, y lo mencionabas, ha habido un gran esfuerzo institucional primordialmente. Ha logrado permear, creo que parte de esto en la sociedad, ¿no? Ahí, digamos, yo veo una mayor conciencia ahora en algunos sectores de la sociedad sobre las actividades que realizamos a diario y sobre los efectos que están teniendo, especialmente sobre el medio ambiente, ¿no? Pero efectivamente hay mucho por hacer. Mucho se ha hablado en ese sentido de que la educación, ¿no? Quienes trabajamos en el ámbito de la educación, tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. Pero ya no hablemos de educación sustentable en el país, o sea,
hay una crisis enorme en cuanto a educación se refiere, hablando de la educación en el más amplio de los sentidos. ¿Tenemos los suficientes educadores en México como para poder propagar, digamos, este nuevo cambio en nuestros jóvenes, que al principio, como comentabas, es una parte importante de nuestra población actualmente, ¿no? Podemos, es decir, este bono productivo que hoy tenemos, este bono de juventud que se tiene, utilizarlo en favor de la sustentabilidad, y si es así, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo apresurar el paso en ese sentido? Bueno, debemos hacerlo, sin duda alguna. Ese es uno de los enormes retos, lograr que nuestros jóvenes estén formados con una lógica diferente, con una lógica de respeto a la naturaleza, de respeto al prójimo, de tolerancia, de equidad, de justicia, y que tengan los elementos básicos de lo que significa la sustentabilidad. Yo creo que los esfuerzos que se están haciendo a nivel educativo son muy, muy loables, pero sí necesitamos incrementarlos. Los presupuestos son bajos, las instituciones académicas les está costando mucho trabajo cumplir con sus responsabilidades plenamente porque hay una precariedad. Creo que en ese sentido es inminente que la próxima administración pueda estar inyectando fuertes recursos hacia la educación. Esta es la forma en que vamos a poder salir adelante. Nuestros jóvenes se tienen que formar, esta juventud tiene que estar con visiones diferentes y con todo el capital humano perfectamente construido. Yo estoy muy esperanzadora, trabajo con jóvenes todo el tiempo, que son quienes me inyectan la energía para seguir y ver un buen futuro. Siempre el problema es, ¿vamos a tiempo o nos estamos rezagando? Esta conversación se torna muy interesante. Desafortunadamente el tiempo en televisión es algo que nos limita mucho. Sin embargo, quisiéramos pedir a la maestra Carabias que nos regale una siguiente charla en el siguiente programa para poder ahondar un poco más en algunos temas. Y queremos agradecer a nuestros televidentes que nos siguen por Cambiar México TV y invitarlos a participar en nuestra próxima charla con la maestra Carabias. Gracias. Muchísimas gracias. Acompáñenos la próxima emisión a ver la segunda parte de la entrevista con Julia Carabias sobre el tema El estado actual y perspectivas de la agenda ambiental en México.